Pues gloria al Señor. Me alegra de veros a todos y todas, tan majos como siempre. Muy bien, pues vamos a leer un pasaje pequeñito. Hoy quiero hablaros de un personaje que está en el Antiguo Testamento, de un rey que he estado leyendo estas vacaciones y he sacado algunas conclusiones y alguna enseñanza, a ver si nos ayuda a nosotros en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? A ver si me acompañáis allí en el Antiguo Testamento, si encontráis el segundo libro de los Reyes, así se llama, segundo libro de los Reyes de Israel. Cuenta la historia de los reyes, ¿no?, que tuvo Israel, que fueron muchos. Empezó con Saúl, ¿verdad? Después David, Salomón y tantos otros, ¿no? Y esta etapa de los reyes duró aproximadamente unos 400 años, aproximadamente. O sea que los judíos no siempre tuvieron rey. En España también tenemos rey, ¿verdad? Felipe VI. Hemos tenido muchos reyes. España es un país de reyes. Ha habido un tiempo de república, pero también hemos sido un país de monarquías, ¿no? Y muy famosos, por cierto. Reyes que dice que algunos, no sé, a Carlos V, no se ponía el sol en su imperio, ¿no? Era tan grande el imperio, abarcaba Europa, abarcaba pues toda América, abarcaba casi las Filipinas, y entonces nunca se ponía el sol. Siempre hacía, si pudieses caminar por su imperio, jamás se te haría de noche, de lo grande que era, ¿no? Bueno, los judíos, ¿no?, tuvieron también reyes, pero no fueron tan poderosos, ¿no?, como estos nuestros, ¿no? Pero bueno, hay aquí un caso, el caso de un rey que sí que me gustaría compartir esta tarde, ¿no? Entonces vamos al segundo libro de los Reyes, allí al Antiguo Testamento, al capítulo 22, y vamos a conocer un poquito la historia de uno de estos reyes, que se llamaba Josías. No sé si os suena alguna vez, si alguna vez lo habéis oído. Si no estáis habituados a leer el Antiguo Testamento, pues seguramente que no. Así que esta tarde vais a aprender un poco de la historia de los reyes de Israel. Y vamos a ver de este rey pues algunas enseñanzas espirituales que nos van a valer a nosotros para nuestra vida cristiana, ¿vale? Pero quiero que leas conmigo porque es muy interesante lo de este rey. Capítulo 22, verso 1. Fíjate lo que dice ahí. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 añitos. ¿Quién tiene 8 añitos aquí? ¿El hijo de quién? Joseph, el hijo de Mariela, tiene 8 añitos, imagínate. Ya te hacen rey. Hombre, le hicieron rey porque su padre murió prematuramente, ¿no? Entonces era el siguiente en el trono. Pero fíjate tú, ¿no? Dice que la Biblia que con 8 años comenzó a reinar y reinó 31 años. O sea, murió con 39. Murió joven, murió bastante joven. Pero aún así reinó 31 años. Su madre se llamaba Yedida. Y, verso 2, e hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Os voy a contar un poquito la historia de este rey, la voy a resumir. Aquí la he arrancado para que la leáis luego en vuestra casa, yo os la voy a resumir. Josías comenzó a reinar con 8 años. Entonces era imposible que él gobernase, porque con 8 años es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cogobernaba la madre, ¿no? La madre o los familiares son los que ayudaban a reinar, ¿no?, y a gobernar. Y en aquel tiempo Israel espiritualmente estaba mal, no, lo siguiente. O sea, a veces idealizamos a Israel, ¿no? Pensamos que los judíos siempre han creído en Dios y que siempre eran fieles a Dios, ¿verdad? Se nos mete eso en la cabeza, como que por ser judío, es como que te encuentras un judío por la calle y tiene que ser creyente, ¿verdad? Pues tú te vas a Israel ahora y la inmensa mayoría no cree en Dios. En Israel de ahora, ¿eh? Entonces tenemos a veces estas ideas, ¿no? Porque es judío tiene que ser no creyente, pero creyente menos. Tiene que creer en Dios, en el Dios de los judíos, ¿no?
Así que en este tiempo lo que había era mucha idolatría en Israel, mucha idolatría. Estaba todo lleno de ídolos. Cada uno dice que tenía su propio Dios y adoraba a su propio Dios, y consecuentemente pues la sociedad estaba en decadencia moral, políticamente, socialmente, muy decadente. Había muchos delitos, había mucha injusticia en los reyes, en los gobernantes. Había mucha injusticia entre los propios judíos también, porque ¿sabéis lo que pasa? Cuando no hay ley, cuando no se respeta la ley, pues cada uno hace lo que quiere, ¿no? ¿No es así? Donde no hay ley, pues si nadie me obliga a cumplir algo, pues no lo cumplo. Y entonces en este momento de la historia de Israel había mucha decadencia. Espiritualmente estaban muertos, pero muertos de muerte total. Ni había Dios allí, y sí que estaba el templo y todo eso, pero todo era como muy superficial. Entre los pocos judíos que todavía creían en el Dios de Isaac y de Abraham, pues había mucho de postureo, como se suele decir ahora, ¿no? Mucho parecer, pero poco de corazón. Y en este ambiente tan raro, tan oscuro, tan difícil, nace Josías. Qué cosa, ¿no? Y en este ambiente tan durísimo, con 8 añitos, empieza a reinar. La cosa es que, si sigues leyendo, dice que a los 18 años de su reinado, cuando él tenía 26, él hace una cosa muy curiosa, y es que dice, de repente ve el templo que estaba allí en Jerusalén. Claro, el templo estaba muy descuidado, no se cuidaba el templo porque no había mucha hambre de Dios, estaba todo lleno de grietas, la madera estaba estropeada, bueno, pues estaba en decadencia. Imagínate un edificio como había sido el templo de Salomón, algo tan glorioso, pues estaba medio en ruinas, ¿no? Y entonces dice que cuando él tiene 26 años, aquí tiene 26 años, llama a su secretario y le dice, mira, junta dinero, busca albañiles, busca pintores, busca encofradores, busca lo que sea, y que vayan y que reparen el templo. Da esta orden, ya como rey, sorpresivamente, ¿no? Porque es una cosa muy extraña que él se le ocurriese esto. Entonces, cuenta la historia, si la leéis luego, que cuando van allí los albañiles al templo, claro, había un montón de escombro. Tú imagínate, en el templo, el famoso templo de Salomón, que era la gloria de las glorias, ¿no? Tan bonito. Y llegan allí y estaba todo lleno de escombro. Aquello era una escombrera, pero muy dejado, ¿no? Imagínate, es como que tú vas a un edificio de estos chulos que hay en un monumento en España, ¿no? Yo que sé, cualquier monumento, y de repente entras y está todo lleno de escombro y está cayéndose, ¿no? Y entonces se empiezan a desescombrar, antes de empezar a pintar, empiezan a sacar el escombro, ¿no? Escombro y basura, y cuando están sacando todo eso, de repente dice que se encuentran un libro. Imagínate tú, se encuentran, dice aquí, un libro. Y, claro, se lleva una sorpresa porque ¿de qué libro estamos hablando aquí? Estamos hablando del Pentateuco, o sea, de los 5 primeros libros de la Biblia. Fijaros qué mal estaban los judíos que ni sabían que había Es como si los cristianos no supiésemos que hubiese Biblia. Es lo mismo. ¿Te imaginas que estuviésemos aquí en la iglesia alabando al Señor y tal y cual, y tendríamos la Biblia debajo de un montón de escombros? Y aquí hablaríamos de yo que sé, ¿de qué? Del tiempo. Pues algo así pasaba. Lo que era la ley de los judíos, su ley, su Biblia, la tenían totalmente, no abandonada. Es que ni sabían que existía. Entonces dices tú, ¿y cómo es que creían en Dios? ¿Y cómo es que obedecían a Dios si no tienen el libro? Si no lo leen, si no saben lo que Dios piensa. Pues esta era la decadencia que había, imaginaros, tremendo. Se encuentran el libro de la ley, los 5 rollos de la ley, que antes no era así, no se escribían en libros, se escribían en unos pergaminos
unos rollos y se escribía porque eran enormes, eran muy grandes. Todo se escribía allí, pero eran enormes. De hecho, hace poco estábamos escuchando, Mercy, también un comentario bíblico que decía que eran así, que se iban haciendo y se iban metiendo unos tubos, porque era tan grande, se enrollaban y se metían en unos tubos. Esos tubos, ahí estaba escrito, ¿no? Es lo que se encontraron, los tubos. Y entonces sigues leyendo adelante, se encuentra en el libro y dice, lo lee el secretario y dice, pues esto es la ley de Moisés. Pero ¿dónde estaba esto? Si no sabíamos ni que existía. Se lo llevan al rey. En el versículo 11 dice, cuando el rey, le dicen al rey, aquí está la ley de Moisés. Y dice, bueno, pues leerlo. Empiezan a sacar los tubos, empiezan a desenrollar los pergaminos y empiezan a leer. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, dice que se levantó y rasgó sus vestidos. Los judíos, cuando iban a hacer algo de luto, cuando escuchaban una noticia de luto, se rasgaban los vestidos, se rasgaban el manto. Por ejemplo, cuando moría alguien, cuando le daba una mala noticia, se lo rasgaban, señal de luto. También se echaban ceniza en el pelo, hacían así, ¿sabéis, no? Son costumbres. Dice que el rey se rasgó los vestidos y dijo, madre mía, ¿pero qué estamos haciendo? Dice, si estamos viviendo sin Dios. Eso es lo que él piensa, ¿no? Cuando lee, dice, claro, y aquí hay un montón de maldiciones que van a venir, porque nos hemos apartado de Dios. Aquí hay un montón de cosas que nos van a venir por desobedecer al Señor, y no sabíamos ni que existía este libro. Y entonces dice que, bueno, rápidamente consultan a una profetisa que se llamaba Hulda, y le preguntan, bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? Dice, bueno, ahora tenéis que empezar a obedecer. Ya habéis escuchado lo que hay ahí escrito. Y hay una palabra muy, muy bonita que le dice en el versículo 18. Dice, al rey de Israel le diréis así. Así dice el Señor. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios, Dios te voy a bendecir. ¿Qué pasó luego? Que Josías empezó a hacer un montón de reformas allí en Israel. Empezó, cuando vio lo que había que hacer y cuando vio lo malo que estaban haciendo, empezó a hacer un montón de reformas. Empezó a quitar la idolatría, a quitar los ídolos, restauró otra vez el sacrificio, restableció la famosa fiesta de la Pascua que ellos celebraban, que era la fiesta más importante. Y empezó Dios a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo. Al final, él muere joven, se mete en una batalla que a Dios no lo había mandado que fuese, por cierto, y ahí es donde muere, ¿no? Pero hay un versículo muy, muy, muy bonito que dice que Josías fue el más grande de los reyes que tuvo Israel. Escucha esto, ¿eh? Dice, no hubo otro rey antes ni nunca lo volvió a ver. Josías fue más grande que Salomón, fue más grande que David, fue más grande que los grandes. Eso lo dice el texto, ¿no? Y todo esto me ha hecho pensar en este tiempo, ¿no? En la historia de Josías. Me ha hecho ver que la misericordia de Dios primero, ¿no? Digo, madre mía, qué misericordia tuvo Dios, ¿no? Qué misericordia tuvo Dios con Israel. Que aunque se olvidaron de él, aunque lo metieron entre los escombros, lo taparon con porquería, lo taparon con ladrillo y con polvo y con yo qué sé. Aún así, Dios hizo que ese libro llegase a oídos y a manos del rey. Qué tremendo, ¿no? Hubiese sido imposible que hubiese sido de otra manera, si Dios no interviene. Es cierto también, cuando lees la historia de Josías, tienes que leer la historia de Jeremías, porque Jeremías es contemporáneo, vivió a la vez que Josías, y seguramente Jeremías influyó mucho en la vida de Josías, en su mensaje, en su ánimo y en todo lo que Dios le dio a Josías a través de Jeremías, del profeta, ¿no? Pero aquí lo interesante de todo esto, ¿no? Lo que a mí más me llamaba la atención
es la tremenda misericordia que Dios tuvo con Israel. Y yo digo que así es como Dios hace con la gente hoy en día. ¿Sí o no? Nadie puede alcanzar a Dios por sí mismo. ¿Qué va? Es Dios el que alcanza a la gente. Decimos, bueno, cuando me muera buscaré a Dios. ¿Qué va? Tú no vas a buscar a Dios cuando te mueras. Tú te vas a morir y te mueres. Ya está. Si Dios no te busca a ti, tú no vas a buscar a Dios. Es imposible. Toda obra de salvación es siempre iniciativa. Siempre pensamos que es algo nuestro, ¿no? Pero hay que entender que es al revés, que es obra de Dios. Que tú estés aquí esta tarde es una obra de Dios, aunque no te lo creas. No es una decisión que tú tomaste solamente ahí porque sí, sino Dios en su misericordia permitió y guió todas las circunstancias para que tú y yo estemos hoy aquí. Jesús dijo, no me buscasteis vosotros a mí, yo os busqué a vosotros. Otra cosa es lo que tú haces cuando Dios te busca. Eso es verdad, ¿no? Otra cosa es lo que tú haces cuando Dios te busca. Otra cosa es lo que tú haces cuando Dios llama a tu puerta. Puedes abrir o puedes dejarla cerrada, eso es verdad. Pero es siempre Él el que te busca, ¿no? Y aquí me estaba inspirando este rey, ¿no? Cómo Dios lo buscó primero. Y después me llamó también mucho la atención lo valiente que fue Josías. Tomó decisiones, pero valientes, ¿eh? No es fácil, yo creo que no fue fácil para él de repente ponerse delante de todo el pueblo con todos sus ídolos y cada uno con su Dios y decir, se acabó esto, vamos a buscar a Dios. No podéis estar buscando cada uno detrás de vuestro ídolo. No tuvo que ser fácil, pero fue valiente, ¿no? Josías es el hombre, creo yo, de las decisiones. Esto es lo que Dios me hablaba, decisiones. Josías tomó decisiones. Cuando le leen el libro, podía haber hecho dos cosas, ¿a que sí? Vuélvanlo a dejar donde estaba, ¿o no? Hemos encontrado este libro, vale, ¿qué dice esto? Vale, vuélvanlo otra vez donde estaba. ¿No? ¿Por qué no? Pero él dijo, no, ¿qué dice el libro? Madre mía, estamos bajo una auténtica maldición. Como no cambiemos el rumbo, nos vamos todos al desastre. ¿Sí o no? Es lo que él pensó. Y tomó una decisión. Dijo, me voy a tomar esto en serio. Y rasgó sus vestiduras. Dijo, no. Convocó al pueblo, convocó a todo Israel y dijo, bueno, muy bien. Léanle a toda esta gente lo que pone en el libro. Es lo que hizo. Léanle a toda esta gente lo que pone ahí. Y todos lo escucharon. Todos escucharon lo que ponía allí. Y ponía cosas durísimas. Había tremendas bendiciones, pero es que también había muchas maldiciones si se apartaban del Señor. ¿No es cierto? Así que cuando Dios te habla, cuando Dios me habla, yo tengo que tomar decisiones. Nunca te olvides de esto. Dios te va a acompañar hasta un sitio. Pero después de ese sitio estás tú y tus decisiones. ¿Me entiendes? Cuando Dios te dice, tienes que perdonar a esta persona, por ejemplo, tú tienes que tomar una decisión, ¿sí o no? ¿La perdono o no la perdono? Dios te acompaña hasta ahí, te acompaña hasta aquí, te lee el libro, te enseña el libro, te dice, mira, deberías perdonar a esa persona. Y la decisión es tuya. Tú escuchas del Evangelio, escuchas de Jesús, que Dios te ama, pero el ir al cielo no es una decisión tuya. Tú eres el que decides si crees en Jesús o no. Tú eres el que decides si aceptas a Cristo o no. Él te va a llevar hasta un sitio, pero luego hay un punto en que uno tiene que decidir. Y a veces, ¿qué nos pasa? A todos, que no tomamos las decisiones correctas. Tomamos otras decisiones o no tomamos ninguna. O no hacemos nada, nos quedamos quietos, nos quedamos parados, ¿no? Josías tomó un montón, tuvo que tomar muchas decisiones que no gustaron a mucha gente. No gustaron. Pero él las tomó creyendo, confiando que estaba haciendo lo que Dios le pedía, ¿no? Y estaba en una posición muy alta, era el rey. Aquí ya no tenía 8 años, aquí ya tenía 26. Aquí ya había habido un proceso en su vida, ¿no?
Yo creo que esto no fue una cuestión de un día para otro, sino que ¿no? Fueron pasando los años, seguramente escuchaba a Jeremías, sus discursos, seguramente también influía su madre o quien fuese, y él iba pensando, aquí hay que hacer algo, ¿no? Esto no puede seguir así. Y yo creo que fue algo profético esto, ¿no? Que de repente encuentra el libro. Es como la persona que busca a Dios en este mundo, que no sabe dónde está Dios, pero lo busca, ¿no? Lo busca en su ignorancia o lo busca en su lo que sea y dice, yo, Dios, no sé dónde estás, pero si estás, pues búscame tú a mí, ¿no? ¿No es cierto? Mucha gente así en la sociedad nuestra que realmente busca a Dios, no sabe dónde, pero lo busca. Pues Dios, pues, ¿no? O clama cuando tiene problemas, o clama cuando está enfermo, yo qué sé. Y aquí yo creo que Dios escuchó el clamor de Josías. Escuchó esa búsqueda interior que él tenía. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la palabra, ¿no? Le mostró el camino. La palabra de Dios siempre nos muestra el camino a tomar. Para nosotros no es la ley de Moisés. Para nosotros es la palabra de Jesús, es el Evangelio de Jesús, ¿no? Ese es el camino nuestro. Nosotros no somos los judíos de hace 3000 años, somos los cristianos del siglo XXI, ¿verdad? Que estamos bajo el nuevo pacto, que es en la sangre de Jesús. Para nosotros ahora, ¿cuál sería el Pentateuco? Pues sería el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, pues aquí es donde tengo que buscar yo el camino, ¿no? Aquí es donde tengo que buscar la salida, aquí es donde tengo que buscar... Y hay una cosa muy interesante que se ve, ¿no? En la historia, es que Dios en ese periodo bendijo tremendamente a Israel, ¿no? Cuando el pueblo se volvió al Señor, es verdad que luego se apartaron otra vez, en cuanto se murió se apartaron, ¿no? Pero en ese periodo en el que Josías gobernó, Israel cogió otra vez impulso, ¿no? Como nación cogieron otra vez se volvieron al Señor y parece que ordenaron un poco sus vidas y algo cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estaba el Señor en medio, cuando se obedecía la ley de Moisés, pues había justicia, claro, lógicamente, ¿no? Había justicia, había equidad, había un gobierno justo y las cosas funcionaban mejor. De la otra manera, pues como digo, cada uno hacía lo que le parecía y si violaba a mi vecina nadie me decía nada y si mataba a mi primo tampoco me iban a decir tampoco nada y eso era un desmadre total, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Que destruye la sociedad por dentro, ¿no? Imagínate, una sociedad donde no hay ley, una sociedad donde no se respeta la ley, donde no se respeta a los demás, ¿qué pasa? Es la ley de la selva, ¿no? Algunos países en el mundo son así, ¿verdad? Que decimos, joder, ¿cómo se puede vivir ahí, no? Si ahí no hay ley, ¿no? Si no respetan ni acceden al paso, pero, ¿no? Hay países que no pueden ni coger un coche de alquiler porque aquí me van a matar. Me salgo yo aquí, hace poco me contaba un compañero que había estado en la India y decía, madre mía, alquilé un coche casi me muero, nadie respeta nada, nadie respeta stop, nadie respeta, bueno, no hay ni señales, entonces ¿para qué? Entonces te juegas la vida, ¿no? Te vas con el coche y te la vas jugando, o atropellar a uno o que te maten a ti. Eso es lo que pasa cuando no hay ley, ¿no? Y cuando no hay ley moral, pues también pasa lo mismo, ¿no? Cuando las personas se alejan de Dios y se apartan del Señor, pues algo aquí dentro falla, ¿no? Y eso es lo que, como creyentes, nosotros encontramos en Cristo, ¿no? No solamente la paz, no solamente el perdón, sino también encontramos un camino, ¿no? Una manera de entender el mundo, una manera de entender la vida, una manera de entendernos a nosotros mismos, lo que se llama la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Así que en esta tarde me gustaría dejaros con este pensamiento, ¿no? Recuerda, siempre es importante que tomemos las decisiones apropiadas. Dios te va a llevar hasta un sitio, Dios te va a llevar hasta un punto, pero luego tienes que decidir tú. Y en función de lo que decidas, pues luego viene algo más o algo menos, ¿no? Depende de lo que tú decidas. Si tú decides obedecer al Señor, pues habrá bendición para ti después. Si tú decides, no, pues esto no lo voy a hacer, pues bueno, pues ahí se quedará la cosa, ¿no? Pero como creyentes queremos avanzar, ¿no? Queremos crecer en el Señor, queremos madurar y para eso hay que tomar decisiones, como hizo Josías, ¿no? Decisiones valientes. No siempre es fácil decidir lo que
agrada al Señor. No es siempre fácil, eso es verdad, ¿no? A veces es más fácil tomar otro camino, ¿no? Pero estamos seguros que cuando tomamos los caminos del Señor, seguro que hay bendición detrás para nosotros, ¿no? Seguro, siempre, porque Dios respalda su palabra. Inmediatamente que Josías se puso a obedecer, Dios se puso a mover allí. Inmediatamente que Josías se puso a poner en orden, Dios trajo el orden y trajo la bendición sobre todo el pueblo, ¿no? Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, respalda su palabra, ¿no? Dios está detrás de su palabra. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar al Señor, vamos a ponernos en pie. Y quiero que en esta tarde, pues, al menos unos minutos puedas reflexionar en esta palabra que hemos estado compartiendo, ¿no? Quizás en tu vida hay decisiones que tomar, pues es el momento de que tú también esta tarde pienses, Señor, bueno, a ver, tengo que tomar algunas decisiones, ¿no? Voy a ser valiente, ¿no? Voy a creerte a ti, Jesús, voy a creer en tu palabra y voy a creer que si yo hago lo que tú me pides, tú vas a hacer tu parte, ¿no? Voy a creer, Señor, de que si tú dices esto, que esto es lo mejor, seguramente es lo mejor para mi vida, ¿no? Aunque a mí me parezca que no, aunque yo lo veo de otra manera, pero si tú lo dices, voy a confiar en que es lo mejor para mi vida. Amén. Amado Dios, te damos gracias, muchas gracias en esta noche por tu maravillosa presencia, por el tiempo que hemos podido alabarte a través de las canciones, hemos podido elevar a ti nuestra voz, pero más que nuestra voz, nuestro corazón, que es lo que más te gusta, Jesús, que te alabemos con el corazón, que salga de nuestro corazón esa gratitud, esa adoración, esa alabanza sincera. Señor, hemos estado compartiendo acerca de Josías. Señor, ayúdanos a tomar las decisiones correctas en la vida. Señor, tú ves que a veces nos cuesta obedecerte, Señor, pero en tu palabra vemos que detrás de cada decisión por ti hay una bendición. Vemos en tu palabra que cada vez que tomamos tu camino, tu buena mano se mueve en nuestras vidas. Y algo en lo espiritual se pone en marcha. Algo en lo espiritual se pone en marcha cuando, como hijos tuyos, decidimos por ti. Señor, ayúdanos a no olvidarnos como se olvidó Israel de tu palabra, que al final estaba hasta entre los escombros. Señor, que tu palabra no entre en el olvido en nosotros, que nuestras Biblias no estén llenas de polvo en nuestras casas, Señor, que estén allí abandonadas en el último rincón, sino que sea algo que tengamos cada día, Señor, delante de nosotros, que la busquemos, que la meditemos, que la estudiemos, que la escudriñemos, porque como dices tú en tu palabra, allí encontraréis la verdad, allí encontraréis la vida. Queremos la verdad, queremos la vida, pero a veces no queremos buscar nada, Jesús. Esperamos que todo venga, que todo nos caiga de arriba, pero no es así, Señor. Ayúdanos en esta semana que está a punto de comenzar. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Y las decisiones que vengan durante la semana que vendrán, momentos que haya que tomar una decisión, que haya que decir sí, que haya que decir no, que haya que esperar, ayúdanos también, Padre. Ayúdanos a buscar tu voluntad, como la buscó Josías, Señor. Josías vemos que se lo tomó en serio su vida, se tomó en serio su familia, se tomó en serio su nación, se lo tomó en serio. Y nosotros también nos lo queremos tomar en serio, porque tu palabra es seria, Señor. Tu palabra dice cosas muy importantes, tu palabra nos lleva al cielo. Tu palabra no es un cuento, Señor, es la vida eterna en la que está allí, oh Dios. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos. Y te pido también por los hermanos que estén atravesando alguna dificultad, que tú en esta semana también vengas trayendo, Señor, esa bendición que necesitan. Si están enfermos, que tú los sanes en el nombre de Jesús. Si están en tentación, que tú los saques con poder. Si están en momentos de crisis personal, que vengas hablando, que vengas proveyendo una palabra, que vengas proveyendo un ánimo, que vengas proveyendo, Señor, lo que sea que necesiten, para que su ánimo se levante otra vez y puedan seguir confiando en ti. Ayuda tú, Jesús. También oramos por los hermanos que aún están buscando trabajo, empleo, buscando un cambio de empleo. También oramos que en el nombre de Jesús vengas proveyendo para, Señor, que podamos tener tiempo para ti, Señor, tiempo para alabarte, para buscarte. Padre del cielo, te damos gracias, muchas gracias en esta noche por tu maravillosa presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí.
en el nombre de Jesús, y despídenos ahora con tu paz, Padre. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues que el Señor os bendiga. El martes nos vemos ahí en la oración, todos los que podéis conectaros a las 8, ahí estaremos buscando al Señor, ¿vale? Que el Señor os bendiga.